Ok, tenemos, queremos dar, ¿quién es la persona que por primera vez que está por acá? ¿Hay persona que por primera vez que está por acá? Ok, tenemos algo de regalito, vamos a darle mañana si Dios quiere, o la tenemos. Vamos, entonces podemos traerlo ahorita para... es un regalito de parte de la iglesia. La iglesia está contento que vosotros estén aquí presentes. ¿Ok? Los que están aquí de primera vez en esta campaña. Tal vez usted ha venido otras veces también, pero ya estamos entrando en la tercera semana de esta campaña. Es decir, los que no estaban presentes en esas 3 semanas, ya pasó 2 semanas. Usted perdió, usted no perdieron nada, ¿no? ¿O perdieron mucho? Hay un silencio diciendo, no perdieron nada. Ok, las personas que por primera vez en la campaña, aquí tenemos uno, ahí tenemos uno, otro más por acá, por allá, hay 2 más por allá, uno más por allá, atrás, y otro más por allá atrás. Bueno, y también queremos felicitar públicamente las personas que nacieron de nuevo ayer. Ok, sabes que estas personas, bueno, pasamos el domingo hoy, ¿no? Pasamos ya más o menos 24 horas, 24, más o menos ahora tenemos como las 7, con más o menos 6 juntos, es como 30 horas ya pasó. Así tan rápido pasó 30 horas que esas personas son nuevo. Y ellos ayer con Dios abrió una página nueva de sus vidas. Yo tengo 33 años pasados que mi página fue, no sé qué color tiene mi página ahorita. Pero familia, puede pasar adelante, la iglesia tiene un regalito tenemos Tania y también tenemos nuestro hermano Marcelo. Aquí la iglesia te regala una Biblia y un otro libro que llama El Camino a Cristo. Ok, que Dios te bendiga. Estos libros son wow. El Camino a Cristo es un libro muy bello. Y con la Biblia junto, de ahí en la Biblia encontramos el pan de cada día. Recuerda, dale un poquito de ese pan. Si tú quieres comer el pan completo cada día, mejor. Va a ser bien gorda espiritual. Dios me ayudó, ¿sabe? Después que me bautizó, me gustó leer la Biblia. ¿Usted quiere que yo te confíe algo? No habla con nadie más eso. Ese servidor que está parado aquí, hablando de ir al colegio, se fue solamente hasta la 4ª clase de escuela chiquito, de primaria. Hasta 4ª clase yo no fui al colegio más. No me gustaba leer, no me gustaba escribir, no me gustaba el colegio. Pero después que me bautizó, me gustaba la Biblia así tanto que yo leí. Entonces, ¿sabe algo? Yo no sabía inglés, nada de estos, ni español, no sabía. Pero después que me bautizó, yo tenía la Biblia español y me gustaba leer la Biblia en español. Entonces, Dios me enseñó español en su Biblia. Y estoy viajando en tantos lugares del mundo predicando la palabra de Dios en español. Y yo no sabía que después estaba diciendo eso, hablando con alguna persona, y ellos preguntaron, pero Sandy, ¿usted va a predicar afuera en español? Sí. Entonces mi esposa, dijo ellos, siempre usaba la Biblia español. Y él no sabía que Dios estaba preparándole en español para predicar para allá. Ahora, no estoy diciendo que yo hable español mal, pero estoy hablando que la gente allá afuera está entendiendo. Esa es lo principal. Está entendiendo y están respondiendo de lo que la Biblia dice. Bueno, entonces es suficiente para salvación para todos los que oyen. Es lo principal. Bueno, vamos a comenzar. Mira, desde semana pasada había una pregunta que lanzaron. Entonces la pregunta vino sobre un papel. Entonces, como estamos diciendo, si tenemos pregunta, tenemos que contestarlo. Entonces vino una pregunta muy interesante.
Y yo creo que esa pregunta es interesante, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Entonces yo lo puso, yo lo puso esa pregunta sobre, porque lo que hacemos siempre es mejor contestarlos conforme la Biblia. Y el espíritu de profecía también tiene algunos puntos, pero no es bueno contestarlo conforme tu opinión. Recuerda que desde semana pasada estamos diciendo no confiar en ese Señor, sino confiar solamente en la Biblia. Ok, entonces yo saco algunos puntos de la Biblia y algunos libros también que acompañan la Biblia, más bien que son comentario bíblico, que hay algo que son algunos comentarios que vienen junto con textos. Entonces yo voy a leerlos, yo voy a pasar porque tenemos que predicar el tema de hoy, pero voy a pasar rápidamente sobre los puntos. Entonces estos libros son libros conocidos, si queremos buscar en ellos, y concuerda totalmente, más bien es un comentario de lo que la Biblia dice. Vamos a ver algunos, voy a leerlo rápidamente y si tenemos, recuerda, si hay más preguntas otro día también, escríbelo sobre papel y vamos a poner momento para contestarlo, ¿ok? Bueno, esta parte, ok, bueno, dice así. Ese punto lo encontramos en el libro de Mensajes Selectos, ok, y está acompañado también con... es Mensajes Selectos, tomo 3, página 314. Son algunos libros, recuerda, la Biblia dice siempre, hay personas que escriben libros, ¿ok? Pero la persona debe ser una persona que cumple con lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en Isaías 8:20. ¿Qué nos dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a estos, es porque no se han amanecido. Es decir, solamente tú puedes leer algunos libros y confiarlo un poco si concuerda con la Biblia y conforme ese texto dice, esa persona debe ser una persona que guarda la ley de Dios y también tiene el testimonio de Jesús. Eso lo encontramos en Isaías 8:20. Ok, entonces vamos a leer algunos puntos de este libro que se dicen Espíritu de Profecía y que concuerda con la Biblia. Nos dice así. Ese Mensaje Selecto, tomo 3, página 314, podemos escribirlos. Dice así, porque la pregunta era así. Los niños pequeñitos, que no tienen conocimiento, cosas así, ¿qué sucede con estos niños? ¿Van al cielo cuando Cristo venga o se quedan por acá? Entonces estamos hablando hasta los niños cristianos y los niños no cristianos. ¿Qué sucede con ellos? Entonces vamos a leerlo. Dice así. Está bien claro, por lo tanto, que en el cielo habrá también niños de diferentes edades. Con esto surgen varias indagaciones. ¿Cómo estarán ahí niños? ¿Cómo estarán ahí niños de diferentes edades? Disculpe. ¿Cómo estarán ahí niños que por ser demasiados pequeños no tuvieron ninguna prueba de carácter, no entendieron el plan de salvación y nunca comprendieron lo que es pecado y arrepentimiento? La respuesta viene de la pluma inspirada. Dice, ¿cómo pueden los niños pequeños tener este test y prueba? Test y prueba. Respondo, que la fe de los padres creyentes, estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Que la fe de los padres creyentes protege a los hijos, como sucedió cuando Dios envió sus juicios sobre los primogénitos de los egipcios. Recordamos cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, habían plagas y las plagas entraban
no entró en todas las casas. ¿En cuál casas los plagas no entraron? En las casas de los cristianos que juntaban los marcos con sangre. Entonces está diciendo, ¿dónde yo quedé? Y la fe de los padres. Ajá. Y la fe de los padres los protegía a ellos mismos y a sus hijos. Es decir, ese tiempo los plagas no entraron donde los padres tenían la fe cristiana. Sigue. Entonces, ¿qué sucedió con los primogénitos egipcios? ¿Ellos vivieron? No. Es decir, si en ese tiempo usted no era cristiano, todos los primogénitos murieron. Mensaje selecto, ya lo mencioné esto. Con esto comprendemos que los niños pequeños que no tienen aún la capacidad de entender los asuntos relacionados con la salvación, serán salvos porque están protegidos por la fe de sus padres, que son cristianos fieles. Ay, mira. ¿Que son qué? Cristianos fieles. Y si tú no eres fiel, hay problema. Que son cristianos. Ahora, sigue diciendo. Pero los niños que tienen 8, 10, 12 años, ya tienen condición de tomar decisiones de ser responsable delante de Dios por sus actitudes. Es decir, de 8, 10, 12, ese hijo tiene que responder por sí mismo delante de Dios. Pero bajo de 8 años, si los padres tienen fe cristiana, por vía de fe de los padres, ellos van al cielo. Déjame. Sí, Tranquilo, vamos a seguir. En ese tiempo había la fe de Dios. No hablamos, recuerde que desde la semana pasada estábamos hablando de ¿cuántas iglesias de Dios? De Dios. Uno de Dios. Pero en la vista de Dios hay 2 iglesias, las falsas y la verdadera. Ok, tener en cuenta que ningún bebé cristiano o no cristiano van a pasar este test o prueba es por fe de los padres. Es decir, estos niños ellos no pueden responder delante de Dios que si mataron o no o robaron, que los que tienen edad de pequeño. Van a ser salvos los hijos que tienen sus padres fe cristiana. Ok, vamos más. ¿Perdón? Lucas 18:20. Hijos, Jesús bendijo a los niños porque sus padres los traían. Cuando Jesús dice en ese texto, dejad los niños, venid a mí. Los hijos no eran cualquier niño que vino. ¿Dónde está Jesús? Los hijos ni siquiera conocen a Jesús. ¿Quién traían los hijos a Jesús? Los padres. Padres cristianos. Padres seguidor de Jesús. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido ¿qué? Formado. En pecado me concibió mi madre. Es decir, la Biblia nos enseña que desde en el vientre de tu madre estás rebelde. Observa ahora el segundo mandamiento. Dice así. Éxodo 25 dice. Dios dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy. Para los que no saben, está diciendo aquí, no inclinarás a delante de qué? Imágenes, cuando hacen imágenes y cosas así. No está escrito por el tiempo, pero tú puedes leer desde versículo 3, 4 y 5, encuentra todo. Pero, más bien, yo puse solamente el versículo 5 para el corto, ¿no? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de ¿qué? De los que me aborrecen. Es decir, la Biblia nos explica, cuando tú lees los mandamientos, dice así: los que no aborrecen a Dios, significa los cristianos. Dios dice,
Él no visita. Ok. No, estoy diciendo al contrario, pero déjenme mencionarlo así. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, que son imágenes y cosas así, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora no termino. Mira algunos puntos más que vienen. Dios castiga a los hijos por las maldades de sus padres. Escucha bien, capta el texto bien. Ve bien. Dios castiga a los hijos por las maldades de sus padres. Mira qué va a pasar. No. Mira, porque si tú ves bien el texto, tú tienes que captarlo. Porque mira, Dios no castiga, ejemplo. Yo mató a alguien. Dios no castiga a mi hijo porque yo mató a alguien. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 18:20 dice, Dios no lo hace. En Ezequiel 20 Dios dice, el pecador muere por su pecado. Ahora, mira qué va a pasar con ese texto, mira. Pero Dios pronunció leyes de gerencia. 1, 24 y 25, donde Dios dice, según su especie. Recuerda cuando creó Dios los animales, el cabrito según su especie, el león según su especie, las gentes también, todo está según su especie, los árboles, las palos de fruta, todo está según su especie. Ahora mira, nosotros también, pero mira qué pasa. Dios pronuncia leyes de gerencia, tampoco Dios altera esas leyes. Ejemplo, la ley de naturaleza es la gravedad. Por ejemplo, si tira algo en algo, ¿qué pasa? La ley significa que cae otra vez. Si tú siembras un palo para abajo de aquí, ese palo sube buscando aire. Es la ley de la naturaleza. Mira qué pasa ahora. Aquí tiene algunos. Ok. Dios no, tampoco Dios altera estas leyes. Dios no quita esas leyes. Según su género. Dios no quita esa ley de género. De tal palo, tal astilla. Ahora, el comentario bíblico dice, tomo 1, página 614, dice así. Y también profeta Israel dice, por la gerencia, ahora viene ese según su especie. Por la gerencia y por ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Estamos llegando ahí. Es decir, por la gerencia, no porque yo mató a alguien. Por la gerencia y el ejemplo son parecidos, ¿ok? No es porque yo mató ese hermano, significa mis hijos, Dios va a castigar a mi hijo porque yo mató ese hombre. Pero los hijos, por vía de la gerencia y el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Sigue. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, un legado de padres a hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Hasta esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir a los hombres o los padres sigan una conducta pecaminosa. Si yo no quiero que mis hijos van a ser perdidos, ¿qué tengo que hacer? Vivir na derecha, vivir conforme a la voluntad de Dios por mi ejemplo y como gerencia
mis hijos levanta también amando lo bueno. Dios tendrá misericordia de miles, como la Biblia dice, como Rahab, que era una mujer no del pueblo de Dios, entró en el pueblo de Dios. ¿Qué Dios hizo? Dios tuvo misericordia con ella. Cuando nosotros recordamos que el tema de viernes y jueves más o menos, recordamos los dos pueblos, el pueblo que son generación que vino de Adán y el pueblo de Abraham, que era el pueblo de Dios. Es decir, yo que nací aquí, soy perdido y mis hijos están perdidos. Pero cuando yo me bautiza, entro en el pueblo de Dios, yo voy a ser salvo y mis hijos bajo de 8 años, Dios dice que por vía de mi fe, por vía de la vida que yo escogí para seguir a Jesús, ellos también que son bebés, Dios nos da, podemos decir, como regalo. ¿Por qué? Porque ahora soy parte del pueblo de Dios. Eso nos está mostrando. A ver, hay un punto más. Ajá. ¿Por qué visita Dios la maldad entonces? Para vengar, no para vengar, sino para enseñar a los pecadores que una conducta indebida inevitablemente produce tristes resultados, porque tiene que ver con las leyes de herencia. El problema está por vía de nuestra herencia. Si yo entro en el pueblo de Dios, mis hijos, y recuerda, hasta que tiene edad que no puede responder por sí mismo. Ya cuando tiene como 8 años, 10 años, 12 años, él tiene que responder porque Dios dice, no. Porque desde ahí usted puede comenzar a escoger. Pero ¿qué es lo que papá está haciendo? Y, mató al hombre. Entonces ese hijo puede, yo sí no voy a hacerlo. Papi, viene policía. Por pequeño que es, dice, viene policía. Porque tiene conocimiento. Entonces desde ahí los hijos responden por sí mismos delante de Dios. De 8 años vaya arriba. Pero de abajo, si yo convierte la Biblia y los escritos de la Biblia me enseñan por vía de fe de los mayores, los padres, los hijos van a conseguir salvación cerca de Dios. Ese es el parte de ¿está listo hoy? Ya llegó. Esa es parte de preguntas. Si tenemos más preguntas, familia, escribe. Y los libros. Para los que ya conocen la verdad, recuerda que Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Dónde yo consigo conocimiento? A través de la Biblia y lo que la Biblia dice. Los padres, mamá, tata, tú. No. Sí, pues eu te botar a tata vai. Mamá, sí. Entonces Dios está teniendo que ser para vía de fe de não. Vamos a comenzar, hermano. ¿Sí, hermanita? Si un dinanzo vira cristiano y otro no, mi no lo mi veo a que sentí que más salió. Pues somos les padres, mi no les a toma, pero den bukinan lo me se te impone también. No está por bachar que va. Kunota cristiano afkom. Sim. Exemplo tá, esse é um exemplo de uma rol de parte de herência. Mas você é lá nos bisa o bibia. Eu hombo tá wak que tata da so bibia eu amo de que tata com pique também com pique fo. Mas o bom é mas tante tata eu tata com pique fo eu também para fogo popchi. Que eu moeta eu de mama mas tá onde é segundo é tem parte natural com ele, não? Eu moe sempre tunga com popchi o que daí. Eu amo uns copetes que me tocaram milhões na minha lanta, nunca com os copetes.
Pero un día nanda tin snechipang di kipasi. Na kibre snechipang de un fono scopa nanda corre din kapau pau teto com snechipang. Quem assim na mim sabe chiquito. Que mendi na mira. É amplo na televisão lá eu disse na nang para pau pau. Que se snechipang na corte. Bueno familia. Recuerda, si tienen preguntas, escríbelo sobre papel, ponla por aquí cuando termino o dámelos, entonces voy a ver si puedo buscarlos, depende de los tiempos del día, pero vamos a hacer la procuración, buscarlo en la Biblia, sacar los puntos y tal vez de comentarios de la Biblia, ponerlo junto y traerlo. Pero recuerda, los que son ya cristianos, todos estos libros están disponibles para todos. Búscalo, porque si no, si yo traigo un día una información al revés, usted dice, sí, pero Sandri dijo, no, Dios te pregunta, pero usted mismo no tenía la Biblia, ¿por qué no lo estudió? Entonces es bueno para nosotros también buscar. Bueno familia, vamos a entrar en el tema de hoy. Una oración pequeña. Gracias Padre eterno por tus palabras. Vamos a entrar en el tema de esta noche. Oh Dios que nos puede dirigir para conocer totalmente la verdad que nos enseña. Te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno familia, vamos a comenzar. Celebración. Celebración. Observa. Celebración. Lo que estamos viendo por acá son algunas fotos que yo tomo de noticias internacionales y cosas así. Entonces dice así, celebración. Ya estamos cerca. Un gran sueño. Ya no falta casi nada. ¿Sabías que ya están celebrando ese logro? Que no falta casi nada para implementarlo. Se acerca un nuevo orden mundial. Un reino unido. ¿Has oído esto? Hay personas que no. Si tú puedes buscarlo. O escuchas noticias internacionales, te vas a escuchar algunos puntos que va a explicar de estos. ¿Ok? Bueno, y la pregunta viene, ¿quién llegará primero? ¿Quién llegará a qué? Mira que dice, se acerca un nuevo orden mundial. Un reino unido, es lo cual que están planeando para que el mundo total llegue en una dirección. Pero estos son, ve las fotos, son gobernadores conocidos. ¿Cuál es ese? Maduro. ¿Es aquí? Sí, este. De Ecuador, ¿no? ¿O de Perú? Bolivia. Perú. Bolivia. Ok. Es decir, son conocidos. Es decir, son... ¿De qué nos habla? Ellos están, mira cómo están vestidos. Están celebrando. ¿Qué están? Mira que están tirando, ¿cómo llama esas cosas? Están celebrando, pero ¿qué están celebrando? Y ellos están diciendo, se acerca un nuevo orden mundial. Este tópico, en estos puntos vamos a entrar esta semana. ¿Ok? La pregunta viene, ¿quién llegará primero? ¿Quién llegará primero? No faltar estos días. Si tú faltas, va a perder muchas cosas. Es importante para que tú puedas estar presente. ¿Ok? Bueno, en 2016 casi todas las preparaciones ya son listas. Y cuando Obama estaba diciendo, es necesario imponer un nuevo orden mundial, un orden internacional, no hay otro camino. No hay otro camino. El mundo está diciendo, estamos en esa dirección y no hay otro camino. Ya en ciertos países es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Mira, ellos con pancarpa y cosas así caminando, bogando para unidos para un cambio global. Por ejemplo, el señor Córdoba dijo, tenemos que seguir el mandato global. Lo que él dijo, él estaba en un periódico que dijo, el domingo va a ser el día de descanso otra vez.
que es parte de ese cambio global que van a poner todos. Tiene que seguir esa dirección que el mundo, que globalmente está yendo. Y el mundo está en preparación. El mundo está bogando para esto. Mira cuando un montón de gente marchando, protestando, queremos un cambio global. Marcha un montón de gentes bogando para eso, unido por un cambio global. Hasta en inglés, hasta en todo están poniendo eso. Unido para un cambio global. ¿Qué está sucediendo? Familia, es tiempo de orar. ¿Por qué es un tiempo de orar? El mundo está en una dirección. Los representantes mundiales, que son los gobiernos, todos están. Mañana tú vas a ver algunos vídeos que te comprueba en verdad cómo todos estos gobernantes están, en qué dirección están. Es tiempo de orar, principalmente los cristianos. ¿Usted no ha notado que hay muchas leyes, hay muchas cosas que están sucediendo, pero contrario de lo que Dios dice? Y todos estos son preparación para entrar en ese nuevo orden mundial. Preparación para entrar. Bueno, vamos a entrar en el tema un poquito más adentro. Después que Adán y Eva salió del paraíso, conocemos la historia, el mundo estaba siendo poblado. El pecado siguió su curso hasta que Dios en Génesis 6, recordamos que Dios en Génesis 6, ¿qué está diciendo? Cuando Dios vio sobre la tierra el maldad, los corazones de los hombres estaban continuamente ¿en qué? Maldad, maldad y maldad. Y dolió Dios de haber hecho las gentes. ¿Y qué Dios dijo a Noé? Noé, Dios ha visto que es un persona justo en medio de todos. Dios dijo a Noé, Noé, tú tienes que preparar un arca, para que así todo el mundo, todos los que entran en ese arca, puede ser salvo. Las personas que no creen que tienen que entrar en el arca, hay problema para ellos. Entonces, como conocemos la historia, todas las cosas sucedió, el arca fue hecho, la gente hasta ayudó a Noé a hacer el arca, pero por último, cuando Noé predicando, diciendo a la gente, por favor, entre el arca, porque Dios va a terminar el mundo, ellos dijo, Noé está predicando una locura por ahí. Te ayudamos a hacer el arca, pero mientras nos paga, claro, voy a trabajar. Pero voy a trabajar, parece loco porque está predicando un montón de payasada. Pero ¿qué sucedió? Cuando ellos un día, porque como Noé estaba predicando para entrar, no entraron. Y llegó el momento que Dios iba a cerrar la puerta y Dios dio un mandato a todos los animales para ir y entrar en el arca. 2 pares de los animales que no debemos comer y 7 pares de los animales que pueden comer. Todos ellos caminó paso a paso así y entró en el arca. Los animales entró al arca. ¿Y quiénes quedó afuera? Las gentes quedó afuera. Al revés. Noé entró en el arca. La Biblia nos dice, la puerta, llegó el momento como hoy, como recuerda Jesús dice, será como en el tiempo de Noé. La puerta del arca se cerró. Lo mismo que hoy, la puerta de misericordia está por cerrar. Y cuando Él cierra, es lo mismo que en el tiempo de Noé. Familia, tómalo en serio. Porque la palabra de Dios dice. Entonces, conocemos, después de predicar 120 años, ellos no creyeron. Llegó el momento que la puerta cerró. Y cuando la puerta cerró, la verdad es que el mundo terminó. Comenzó a llover, 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 wow, llenó la tierra total. Todos los montes, el monte de más alto del mundo, todos fueron tapados bajo de agua. Y la gente abre, Noé, abre.
Pero era un ángel que cerró la puerta y nadie puede abrirlo. Y cuando la puerta de misericordia de hoy también cierra, no hay nadie que pueda abrirlo. Por eso hoy, cuando la palabra de Dios dice entrar, es el momento de entrar para no caer tarde, familia. Gracias a Dios que Dios mandó su palabra. Que en Curazao también podíamos encontrarlo. Entonces, después de 150 días, ya sabemos que llovió 40 días, 40 noches. Después de llover, el agua se paró de llover, pero el mundo estaba lleno. Pero después de 100 días, el arca bajó, paró sobre un monte de, ¿cómo se llama el monte? ¿Recuerda? Monte de Ararat. Y ahí Noé y las gentes salieron del arca. Voy pasando sobre la historia, ¿no? Ok. Dios dio segunda oportunidad a los hombres. Una generación nueva. Noé salvó solamente con sus hijos y hijas. Hijas con su, ¿cómo se llama? ¿Nuera? ¿Suegra? Con su suegro y cosas así. Ellos logró salvar. Entonces, la Biblia nos muestra. Vamos a agarrar ese texto, hermano. Steven, va a ver. Génesis 11, versículo 9 a 5 hasta 9. Volvió a crear, o volvió a caer en decadencia, en desobediencia de Dios su palabra. ¿Qué ellos pensaron? Porque recuerda, Dios dice, la palabra de Dios dice, Noé era justo, pero sus hijos entraron en el arca. Después que salieron del arca, esos hijos, que después tenía más hijos y cosas así, con su cabeza duro que tenía, entró otra vez en desobediencia, hasta llegó el momento que ellos hizo el tore, diciendo, esta vez si Dios va a poner llover, vamos a, después de hacer ese tore que era tan alto en las nubes, ellos han dicho, esta vez cuando Dios va a llover, nosotros vamos a entrar en el tore y subir, Dios va a perder esta vez. Pensaron. Pero vamos a ver qué la Biblia nos dice cuando Dios bajó para ver qué ellos estaban haciendo. Cuando construyeron el tore, ¿qué la Biblia nos dice? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok, está bien hasta 9. Es decir, lo que la Biblia nos muestra es, Dios bajó para ver, y qué Dios hizo cuando vio sus planes, que era su plan, era plan malvado, para subir el tore. Entonces, ¿qué Dios hizo? De ahí confundió las lenguas. Cuando uno estaba pensando, dividiendo, mira, manda un pala para mí, estaba mandando caretía. Manda material, está mandando santo seco, un montón. Es decir, todo estaba un caos. Y ahí Dios confundió las lenguas. Por eso hoy tenemos inglés, español, holandés y todo esto. Es por eso. Porque recuerda, desde Adán tenía un lenguaje solo. Pero aquí Dios confundió las lenguas. Bueno, y eso sucedió. Tenemos que ir rápido. Entonces, el tore, cuando el agua secó, bajó sobre el monte Ararat. Ararat queda aquí más o menos, el lado de Israel, mar Mediterráneo, Egipto. Aquí más o menos estaba el tore de Babel. Podemos ver un poquito más de aquí. Sobre ese monte. Ok, vamos a ver un poquito más grande. De aquí Dios globalizó el mundo después del diluvio. El monte Ararat está por acá. Y cuando tú lees la historia te mostró que ellos bajaron viniendo en
un cosa grande, un valle, la parte de abajo, y ahí construyeron el Torre de Babel y la ciudad completo. Entonces, cuando confundió las lenguas, de ahí muchos fueron para allá, otros fueron para allá, otros fueron para allá, algunos quedaron por ahí. Y ahí quedó siempre como un centro, porque era una ciudad ahí. Muchos vienen después a comprar cosas, vuelven a ir por allá. Ahí encontramos, de ahí quedó el Torre de Babel, ahí llamaron Babel a Babilonia. La ciudad de Babilonia es donde el Torre de Babel estaba. La nación más poderosa en aquel tiempo, en riqueza, en boniteza, en todas las formas. Los restos desarrollaron aquel lugar, que era por ahí. Y que la Biblia nos muestra. El rey en ese tiempo, ese rey estaba pensando qué habrá en el futuro. Ese rey estaba pensando cómo él va a dirigir el mundo total, porque ahí era la estación, podemos decir, la central, ¿ok? Y ahí el rey pensaba, ¿cómo yo puedo dirigir el mundo total? Y pensando un día sobre su cama, ¿cómo yo voy a dirigir el mundo? ¿Cómo yo voy a dirigir todo? Recuerda, en ese tiempo había el rey que mandaba sobre todo el mundo. Entonces el rey pensando un día sobre esa cama, ¿qué habrá en el futuro? Dios, que conoció lo que el rey estaba pensando, Dios mandó a contestar el rey lo que él estaba pensando. Entonces, eso queda en Daniel capítulo 2. Ahora, semana pasada estudiamos ese tema de Daniel capítulo 2. ¿Recordamos? ¿Quién no conoce ese tema, Daniel capítulo 2? La estatua. La estatua, cabeza de oro, pies de plata, cintura de bronce, pierna de hierro. ¿Quién no conoce esa historia? Ok, entonces voy pasando sobre esa historia para llegar allá. Es decir, el rey estaba soñando, y la Biblia dice, mientras el rey estaba soñando, él estaba pensando qué habrá en el futuro. Dios mandó un sueño para el rey, para explicar al rey cómo el mundo va a ser, cómo es el plan total del mundo, cómo el mundo va a ser desarrollado llegando hasta el fin. Pero ¿qué sucedió? La Biblia nos dice, Dios dio al rey el sueño, pero después Dios quitó el sueño otra vez. Y así, ¿por qué lo quitó? Hay ciertos textos que nos mostró, que por ejemplo, Amós 3:7, tú puedes escribirlo, para ver por qué Dios quitó el sueño. Ese texto nos dice, no vamos a agarrar todos estos textos. Estos textos nos enseñan que Dios no da a nadie sus planes, sino solamente a sus profetas, sus siervos. Dios da su consejo secreto a su siervo. Entonces, uno de los hijos, uno de los profetas como Daniel, que estaba en esa ciudad, Dios puso que ese joven, eran tres jóvenes, Daniel, Sadrach, Misach y Abednego. Ellos estaban quedando en esa ciudad y Dios puso que ellos podían, ellos fueron a orar. Ok, a ver rápido si pasa alguno. Porque cuando el rey levantó, preguntó a los magos, astrólogos, todas esas cosas, para venir a explicar al rey el sueño. Porque recuerda, Dios quitó el sueño. Ellos, ninguno podía sacar el sueño. Y el rey puso un decreto, voy a matar todos vosotros. Pero Daniel, que estaba en ese reinado, entró en contacto, pidió para que él pudiera explicar el rey el sueño. Y como conocemos la historia, Daniel y sus amigos fueron a orar. Después de orar, Dios explicó a ellos el sueño y él vino para explicar el rey el sueño. Para que no me imagino, no sé, hay personas que vamos a pasar, dice repasar la historia porque es importante. Vamos a leer Daniel 2, versículo 29, después 31 hasta 35. Para entrar un poquitico en esa historia. ¿Qué la Biblia nos dice? Daniel capítulo 2, vamos a leer versículo 29, después 31 hasta 35. ¿Qué nos dice la historia? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú,
tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue echada un gran monte que llenó toda la tierra. Ok, gracias, hermano. Es decir, ¿vale, hermano? Ok, es decir, cuando Daniel vino a explicar al rey el sueño era una imagen grande. Ese era el sueño. Ahora pon atención a algo. Ese sueño significa que, recuerda, el rey estaba en su cama pensando que, ¿qué habrá en el futuro? Y Dios mandó a explicar al rey cómo el futuro va a ser desarrollado. Porque ¿qué el rey estaba pensando sobre esto? Pensando qué habrá en el futuro, Dios mandó a explicarle cómo las cosas van y qué va a suceder en el futuro. Es decir, después que Daniel terminó de explicar al rey, voy a meter un poquitico para tratar de explicarlo. Esa imagen, Daniel estaba explicando al rey. Esa imagen tiene su cabeza es de oro, su pecho es de ¿qué? De plata, su cintura de bronce, su pierna de hierro y parte del bajo de pierna es de hierro mezclado con barro. Ok, recuerda, el rey estaba pensando qué habrá en el futuro. Dios mandó a explicarle cómo el futuro, el plan futuro va a ser desarrollada. ¿Qué significa? Esa imagen simboliza el futuro del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ese Dios mandó a explicarle al rey. Ahora, cuando tú sigues leyendo en Daniel capítulo 2, en casa, léelo. Es importante. Entonces, como esa imagen representa el plan futuro del mundo, ¿qué Dios explicó al rey? Dios mandó a decirle al rey, usted es la cabeza de oro. Ahora, recuerda, el rey estaba pensando que él va a dirigir el mundo hasta siempre. Pero Dios mandó a explicarle, no. No es usted quien va a dirigir para siempre. ¿Por qué? Porque después de ti, usted es la cabeza de oro. Pero después de ti vendrá ¿qué? Vendrá otro reino. La primera era Babilonia. Pero Dios mandó a decirle, después de ti viene otro reino que llama ¿cómo? Medo-Persia. Pero Dios mandó a decirle, después de Medo-Persia viene otro reinado que va a ser el reinado de Grecia. Pero después de Grecia, es decir, cada uno va a dirigir el mundo con su tiempo. Cada uno dirigió el mundo cada año. Uno dirigió el mundo tantos años. Por ejemplo, Babilonia dirigió el mundo tantos años. Después de tantos años, Medo-Persia vino, dirigió el mundo para tantos años. Después de que Medo-Persia vino Grecia. Grecia dirigió el mundo para tantos años. Pero después de Grecia vino Roma, que es el parte de pierna abajo. Roma dirigió el mundo tanto tiempo. Si usted tal vez puede ver en televisor, si tú ves las historias de antes, eran peleas de nación. ¿Y qué sucedió? Medo-Persia peleó contra Babilonia, ganó Babilonia y ellos tomó el mundo, dirigió el mundo. Pero después de ellos vino Grecia,
vino, peleó, también ganó, ellos dirigió el mundo. Después de eso viene Roma. Roma peleó, ganó, y Roma también dirigió el mundo. Pero después cuando Roma dirigió el mundo, que era un reino, cada uno era un reino. Reino de Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma. Pero lo que Dios mostró al rey es esto. Después que cada reino gana, uno gana, después el otro, después el otro, Dios mostró que no vendrá más reinos. Pero Roma va a dividir en 10 los 10 dedos. Por eso tenemos hoy los 10 reinos de Europa, que es parte de las piernas aquí abajo. Y que es parte abajo es barro mezclado con hierro. Pero eso significa, barro mezclado con hierro significa, hasta el último punto más abajo, aún Roma, recuerda, Roma es hierro. Si hasta el último tenemos pedazo de hierro con barro, significa que Roma aún está vigente. Que es decir, Roma va a meter, pero hasta el fin, hasta el último parte de la imagen, Roma está vigente aún. Pero está ahí, va y bien, y más en la semana vamos a ver cómo Roma aún está vigente. Ahora, esto es lo que Dios mostró al rey, recuerda. Es el plan. Pregunta. ¿Sobre qué el rey estaba pensando sobre su cama? Sobre qué habrá en el futuro. Dios le mostró el futuro. Es decir, esta imagen representa el plan futuro del mundo que Dios mandó a mostrarle cómo el mundo va desarrollado. Pero pon atención sobre algo. Mira los materiales. ¿Por qué Dios puso estos materiales así? Si tú ves bien, ¿cuál material tiene más valor? El oro. Después, ¿cuál? La plata. Después, el bronce. Después, el hierro. Después, el barro mezclado. Si tú ves bien, estos materiales están bajando de valor poco a poco. Dios mostró al rey que mientras tanto el mundo va a ser desarrollado, el valor del mundo va bajando, y hasta donde vivimos hoy, nuestro mundo no tiene ni siquiera valor. Para tener una idea, ¿qué valor tiene nuestro mundo hoy? Las cosas que están sucediendo todos los días. Es diferente que antes. Ahora, si tú simplemente calcula 50 años pasados, ¿es como hoy? El valor del mundo va. 50 años pasados, tú duermes con tu puerta y tu ventana abierta. ¿Hoy tú puedes hacerlo? No. Inténtalo, entonces tú vas a ver. Es decir, eso es lo que Dios está mostrando. ¿Sí, hermanita? Ajá. Sí, así yo comprendo. Y mataron 20 personas en una iglesia allá en Texas. Iglesia Bautista. Y el mundo está así, de arriba abajo. Y Dios mostró, mira, antes, cuando tú pasas delante de una iglesia católica, todo el mundo, ¿qué pasa? ¿No recuerda? Hoy se mata gente en la iglesia. Es decir, para tener una idea, cuán bajo llegó la moralidad del mundo. Y Dios mostró que el mundo va a tener valor de barro. De ese valor alto que el mundo tenía como oro, ahora que el mundo es valor de barro que no sirve más. Eso Dios mostró cómo el valor del mundo va a bajar. Ok, entonces vamos rápidamente. Ok, tengo que pasar algunas partes, como el tiempo nos corre duro. Ok, lo que Dios mostró al rey era que no el rey va a dirigir el mundo para siempre, sino el futuro del mundo mueve conforme el plan que Dios diseñó para el mundo. Nada sucede en el mundo si no estaba en el tanto de Dios, porque ya Dios mostró que nuestro mundo va a tener valor de barro, como está ahora. Ahora pregunta, observa el versículo
44 y 45. Mientras el rey estaba viendo la imagen, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Versículo 44, 45. Algo vino. ¿Qué vino? A ver, rápido. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45, mira que Dios dice ahora. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es decir, lo que la Biblia nos muestra es, mientras el rey estaba viendo la estatua, ¿qué vino? Una piedra vino, no cortado con mano. Y esa piedra vino y golpeó la imagen. Golpeó la imagen. Aquí está la piedra. Vino, la Biblia dice, un piedra salió, no cortó con mano, vino y golpeó la imagen aquí. Y cuando el piedra golpeó la imagen aquí, todo se desbarató completamente. ¿Qué significa eso? Eso es lo que el texto que acabó de leer, el hermano, que dice, Dios va a levantar un reino que no será destruido jamás. Es decir, en los días de estos reyes, el parte aquí, va a venir una piedra para golpear la imagen. ¿Dónde? Aquí abajo. Es decir, esa imagen, Dios mostró, no va a venir ni aquí, ni allá, ni en ningún, sino ¿dónde? Aquí abajo. Por colmo, si tú ves los años que pasó, aquí, el año 2017, 2018, está acá. Y la piedra está por venir. Hoy que estamos viviendo acá. Y la piedra está por venir. ¿Qué es esa piedra? La Biblia nos muestra, es la venida de Jesús. Es decir, no solamente la Biblia dice que Jesús viene, sino Dios mostró hasta por vía de esta imagen cuando Jesús viene, que es el parte del pie abajo donde nosotros estamos viviendo hoy. Y esa piedra es la venida de Jesús. ¿Recordamos la oración que Jesús nos enseñó? Diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Que es ese reino. Por eso cuando Jesús, ahora recuerda, ese sueño fue dado en el año 457 antes Cristo. Es decir, después de 457 años, Jesús nos enseñó también orar, pedid que venga su reino, que es lo que va a venir. Ahora, si yo pregunto esta noche, ¿quién ha orado esa oración? Casi todos nosotros lo oramos. Pero la pregunta es, ¿dónde está diciendo, venga a nosotros tu reino? Si ese reino llega esta noche, ¿está listo para entrar? Es una pregunta para preguntar. ¿Por qué? Porque todos nosotros oramos esa oración. Estoy pidiendo, Señor, venga a tu reino, pero ¿estoy listo para entrar? Debemos estar preparados porque ese reino va a llegar. Vamos a seguir. Recuerda, Dios nunca falló en sus predicciones. Todas las cosas que Dios dijo, cumplió. Recordamos los 5 pasos, los 5 estaciones del tema de 2 semanas pasadas. La primera estación era que era algunas estaciones que cuando Dios mandó su hijo, Dios dijo a su hijo, tú vas para allá para pasar estos 5, comenzar con el plan de estos 5 estaciones. La primera estación era que tú vas a nacer en medio de bestia.
Animales, ok. El segundo era, va a morir en medio de criminales que usted mismo creó. El tercera estación era que va a resucitar en medio de los ángeles. La cuarta estación era que va a volver al cielo. Pero antes de volver, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, recordamos que Jesús dijo el último palabra, consumado es, que significa que cumplió mi trabajo. Entonces dijo a sus discípulos, ahora voy a comenzar allá arriba. Es decir, el plan de la tierra, Jesús cumplió todo. Y dijo, cumplido es. Ahora voy a comenzar, significa voy a preparar un lugar allá arriba para vosotros. Ahora recuerda, los 4 estaciones pasó. Todos cumplió. Solamente ¿qué falta? La quinta, que es volver a buscar a sus hijos. Eso solo falta. Ahora mira, si los 4 que eran difíciles cumplió, ¿tú no crees que el más fácil va a cumplir también? Va a cumplir. Porque es simplemente la Biblia dice, Él viene en medio de sus billones de ángeles para buscar a todos sus hijos y llevarlo al cielo para vivir con todos para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora pon atención sobre algo importantísimo. Si la Biblia, si Jesús nos enseñó a orar pidiendo venga tu reino, entonces, ¿qué está sucediendo con los gobernantes que están preparando un nuevo reino? ¿Estamos captando la idea? Si Jesús ha dicho, Él viene con su reino para salvar su pueblo, pero los gobernantes mundiales están preparando un nuevo orden mundial que es un nuevo reino. Entonces la pregunta viene, ¿cuál de estos reinos llegará primero? Ay, mamá. Los gobernantes están preparando un nuevo reino. Y recuerda, ellos están celebrando. Estamos casi. No falta casi nada. Entonces la pregunta viene, si vosotros están casi, entonces ¿cuál de ellos llega primero? ¿La venida de Jesús o este reino que están planeando? Porque recuerda, cuando nosotros vimos las marchas y las cosas que están, que la gente está bogando, ¿qué significa nuevo orden mundial? Escucha la palabra bien. Nuevo orden mundial. Como el mundo está en un desorden, quiere poner un nuevo orden. Ese es el plan que los gobiernos están haciendo. ¿Es un buen plan o mal plan? Normalmente parece un buen plan. Por eso están con marcha, queremos un global Kiko nuevo. Parece un buen plan. Pero el problema es, mira las leyes que ellos están trayendo para entrar en el nuevo orden mundial. Ejemplo, alguno de las leyes es, los homos pueden casar y las mujeres debes reclamar. Eso es para entrar en estos nuevos reinos nuevos. En el reino nuevo. Y muchos de tipo de cosas así para entrar en ese nuevo reino. Y la Biblia dice, está viniendo con el reino de los cielos. Por eso, ¿cuál llegará primero? Tú debes estar aquí en la semana, porque vamos a ahí e Eden. Recuerda, y en 2016 todo casi está preparado. Y mira que dice, ¿no? Es necesario imponer un nuevo orden mundial. Un nuevo orden internacional, no hay otro camino. El mundo está haciendo mal, y lo que ellos están planeando, un nuevo orden mundial. Que la Biblia no, pon la Biblia ahí. Un nuevo. Están diciendo, vamos al reino de los cielos, no este reino por acá. Pero ¿cuál de ellos llegará primero? Habrá en ese nuevo reino, habrá un líder mundial. Habrá un gobernante mundial, habrá una religión mundial y habrá un sistema financiero mundial. Eso está, ya está en plan. Ahora ve algo importante por acá. ¿Por qué desde 2014 Papa está
¿por qué está reuniendo todos los líderes mundiales y también los espirituales? Si tú ves bien, aquí está reuniendo con muchos líderes espirituales. Ya conocemos, por ejemplo, en esa foto, esto, si tú ves bien, aquí esta foto es de septiembre de 2015, cuando había la reunión en Estados Unidos, cuando Papa viajó para Estados Unidos, ¿recordamos? Esa foto es de ahí. Y aquí, hasta los gobernantes de Curazao también están aquí dentro sentados. Los gobernantes mundial, todos están aquí sentados para escuchar este señor, cuál plan él va a traer. ¿Y quién es ese señor? Papa Francisco. Todos fueron a Estados Unidos para escuchar cuál es el plan que Papa va a traer para que así todo el mundo sigue su dirección. Recuerda, antes de ese tiempo, él movió en todos los lugares, reuniendo todos. Yo puse solamente los líderes espirituales, que significa, por ejemplo, si tú ves bien, aquí está reuniendo con muchos, los ¿cómo se llama? Muslim con estos. Aquí está reuniendo, aquí en Turquía, está reuniendo aquí en India, reuniendo aquí en China también. Porque están reuniendo con todas las otras que no creen en Cristo Jesús. Reuniendo con todos. Por allá, por acá, son con barba ahí. Ok. Ortodoxo, ¿ya? Ok. Es decir, aquí en Jerusalén, con Cristo, sí. Pero en tantos lugares, reuniendo con todos estos líderes, ¿por qué? Ya él tiene todos. ¿Por qué reunió con todos los líderes espirituales? Porque él va a ser líder de ese nuevo orden mundial. Y para no tener restricción de las otras religiones, por eso él unió con todos. No sé qué está captando. Reunió con todos los gobiernos mundiales. Pero él tenía que reunir también con los, porque, ejemplo, muchas iglesias no preocupan con el gobierno. Entonces, si él reúne todos los gobiernos, él tiene que reunir con los que no preocupan con el gobierno también, que son los que son de otras religiones, que adoran Buda, que adoran un montón de cosas. Porque todos ellos tienen un montón de miembros. Y si, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, si Iglesia Adventista, su líder mundial, si él reúne y une con ellos, significa Iglesia Adventista también une con Papa. Es decir, todas las iglesias unió y están, mira, en la semana vamos, el tiempo nos va hoy. Pero eso es para tener una idea cuáles son los puntos. Pero el punto importante es eso. Están reuniendo todos, ¿con qué propósito? Están reuniéndoles para el nuevo orden mundial que están diciendo es casi listo todo. Mientras los adventistas están guardando este reino. Mi pregunta es, ¿cuál de estos reinos tú estás listo para entrar? Jesús nos dijo en la oración, pedid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero hay un montón de marchas hoy que están marchando para el reino de la tierra. Entonces va a cumplir lo que la Biblia dice, muchos son los que van al camino ancho y pocos los que están en el camino angosto. ¿No ve qué está sucediendo ahí? ¿Cuántos con marcha, con pancarpa, con todas esas cosas quieren entrar en un nuevo reino? Mientras te invito, familia, para seguir esta semana, te invito para prepararte porque estos reinos va a llegar. Muchos de nosotros mantén estas noticias un poco leve. Familia, no lo tienen por leve. Antes estaban diciendo, no, ese asunto de homos es un payasada. ¿Payasada? Vaya a llamarla payasa. Hoy en día te manda policía, te mete preso. Sí, claro. Es decir, lo que parecía payasada, todos están siendo real hoy. Real. ¿Por qué? Cumpliendo lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho,
eso sucederá. ¿Quién quiere decir conmigo esta noche, Señor, ayúdame para cuando tu reino llega, yo voy en tu reino? ¿Quiere decir así? ¿Quiere ponerle de pie para que podamos orar? Tenemos el anciano de iglesia junto con nosotros, uno de los ancianos va a orar para nosotros, para pedir a Dios ayudarnos, estar preparado. El reino va a llegar. Los que no creen que el reino del cielo va a llegar, ese reino de tierra ya están diciendo, está a punto de llegar. Va a llegar reino para salvación del pueblo de Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por tu santa palabra. Gracias también por darnos el ánimo de reunirnos aquí cada noche para escucharla. Amén. Esperamos que nos des también la fuerza y el deseo de estar en tu reino. Si nuestros nombres aún no están escritos en el libro de la vida, Señor, permite que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestras mentes, nuestros corazones, y que nosotros nos animemos para recibirte ahora aquí y también recibir muy pronto tu reino celestial. Amén. Gracias y danos a todos una noche en paz, que podamos comprender y poner en práctica tu santa palabra. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, los esperan mañana si Dios quiere. El tema va a ser, mira, cada día va a ser un poco más candente. Procúrate estar presente. ¿Ok? Vamos a cantar el himno tema.